Feliz resurrección, hermanos. Cristo vive. Amén. Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador no está muerto. Él vive y, como decía el pastor Nicolás, que para siempre es su misericordia. Amén. ¿Qué es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué impacto tiene en el mundo y en el corazón de todos los seres humanos? Nos hemos enriquecido hace poquito con una exposición en 2 partes de nuestro hermano Oscar Fulco acerca de la resurrección. Y quienes no la escucharon, les invito, hermanos, que escuchen detenidamente con meditación, porque va a inspirar su corazón a decir: Señor, ven pronto o llévame ya si quieres. Con la esperanza que tenemos. Es lo más grandioso que podemos tener solamente nosotros, los hijos de Dios. No temor a la muerte, porque la muerte está vencida. Está vencida. Jesús mató a la muerte. Ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás, ni la tumba. Jesucristo tuvo victoria sobre ellos. ¿Y cómo lo logró? Pues muriendo y resucitando. Él está vivo. Y esa es nuestra esperanza. Por eso, mis amados hermanos, el calendario gobierna las emociones de las personas en todo el mundo. Como sabrán, después de Navidad viene el momento de la juerga, del jolgorio, del placer, del libertinaje, del carnaval. Y según eso, empuja 40 días el calendario para contar después de carnaval cuándo comienza el miércoles de cenizas y cuándo seguir todo el ritual. Entonces, la gente en el mundo está más bien muy preocupada por esas festividades para que no se le acabe el stock de huevos de chocolate. Algunos que quizás con una sincera devoción y anhelo están buscando de alguna forma acallar lo que sus conciencias les dictan muchas veces. Es natural. Pero el viernes creo que fue conmemorado a nivel mundial en forma extraña, ¿no es cierto? Porque con esto de las pandemias es como que ya no se hace las típicas procesiones por la calle, sacando las imágenes. Pero también nos damos cuenta de que el calendario gobierna la emoción del ser humano en sí mismo, porque hace de que vuelva por ese momento tal vez un tanto reflexivo. Pero ¿se dieron cuenta qué tan poco impacto tiene la resurrección a nivel mundo, a nivel prensa? Es más, el viernes es el día de no comer carne, el día es el día viernes para comerse un buen pescado, una buena humita y nada más. ¿Y qué esperan del domingo? Poder comerse un asado, poder comerse una buena carne y unos buenos y ricos chocolates, ¿sí? Y allí terminó toda la festividad. Pasemos el calendario y sigamos algo más. ¿Qué vendrá después? Pues, mis hermanos, la iglesia cristiana se llama cristiana porque Jesucristo es su Señor. Y se llama evangélica porque es llamada a pregonar y proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Esta mañana, donde conmemoramos no exactamente la misma fecha, según el calendario que nos toca a nosotros, gregoriano, el día de resurrección del Señor Jesucristo. Este año donde nosotros estamos tal vez de una forma diferente, incluso del año pasado, por esta pandemia, probablemente no hemos entrado todavía en el ambiente que significa la atmósfera que la palabra de Dios nos da a nosotros acerca de lo que es la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Jesucristo resucitó. Él vive. Es una realidad ilógica para el mundo y para la ciencia. Jesucristo nuestro Señor es Dios. Dios que se encarnó, Dios que cumplió una misión, Dios que consumó esa misión. Es Dios que ascendió a los cielos. Jesucristo es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que volverá. Y que volverá a buscar a todos aquellos que creen en Él. Los que han creído en su misión. Los que han creído en su obra vicaria, en su obra sustituta. Y no solo los que han creído, sino los que han vivido conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Él nos ordena en su palabra que hagamos. En esta mañana quiero que vayamos a ver en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, el por qué nosotros hoy celebramos y conmemoramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a darle entendimiento bíblico al mensaje claro, muy claro, que Jesucristo dejó ya resucitado a sus discípulos y por ende a la iglesia, porque han pasado 2000 años de la tumba vacía, pero del trono bien lleno, sentado el Rey de Gloria allí. En el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, relata la resurrección. Y quisiera tomar lectura porque tanto el capítulo 20 como el capítulo 21 está Juan terminando como un desenlace de narrar y redactar su evangelio. Y como verán ustedes, este evangelio del Señor Jesucristo, según Juan, no termina como los otros 3 evangelios encontramos según la Gran Comisión. Pero encontramos nosotros en la parte final del capítulo 21 de la comisión encomendada a Pedro: si me amas, tienes que hacer esto. O sea que podemos entender nosotros que esa gran comisión que encontramos en los 3 evangelios sinópticos, en la cual todos debemos cumplirla, el evangelio de Juan nos indica por qué debemos cumplirla y cómo debemos cumplirla, si no es con otra cosa más que con amor. El Señor nos dice: ¿me amas? ¿En verdad me amas? ¿Estás seguro que me amas? Pues si me amas, cumple lo que te mando. Cumple lo que te ordeno. Ese es un mensaje que lo dijo Jesús ya resucitado, antes de ascender a los cielos. Pero en esta introducción quiero ponerte en la atmósfera, en la esfera de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ese día de la resurrección. Según el capítulo 20, versículo 1 de Juan, dice que era el primer día de la semana, o sea, un día domingo. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, aún siendo muy oscuro, o sea, muy tempranito, muy al alba. ¿A dónde fue? Al sepulcro. ¿Pero qué sucedió? Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo, ¿qué les dijo? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Recordemos que por sugerencia del sumo sacerdote y todo el Sanedrín, le dijeron a Pilato: mira, más vale que pongas guardias de soldados porque están tramando algo, están tramando robar el cuerpo y van a mentir que Jesús ha resucitado, ¿se acuerdan? Un complot. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Ordenó una guardia de soldados en la cual puso vigilancia toda la noche y selló el sepulcro con el sello de que nadie podía abrir esa piedra, esa tumba. María se sorprende al ver esto y ella va rápidamente a dar la noticia a Simón y a Juan, que es el discípulo que Jesús amaba. Y dice que salieron corriendo Pedro y el otro discípulo, él no se nombra, pero es su evangelio, corrieron al sepulcro, corrían juntos,
Pero Juan era más rápido para correr que Pedro y llegó primero y bajó Juan y miró los lienzos, pero no entró. Pero luego Simón Pedro, que venía tras él, así todo una tromba, Pedro muy impulsivo, no hizo que Juan, que él se paró de afuera y miró solamente, sino que Pedro entró directamente. Entró al sepulcro, vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, ahí sí entra Juan. ¿Y qué pasó? Vio primero el sepulcro, vio y ¿qué hizo? Creyó. ¿Creyó qué? ¿Que resucitó? No, creyó lo que le dijo María Magdalena, que se habían robado el cuerpo y que se lo habían llevado y no sabe dónde estaba. Por eso es que dice el versículo 9 algo muy importante y trascendentalmente para hoy, para todos los que estamos aquí, inclusive los que algún día escucharán este mensaje. Porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Por qué se puede creer a una mentira? Porque no han entendido la Escritura. ¿Por qué hay tantos cristianos divagando por fábulas? Porque no han entendido las Escrituras. ¿Por qué hay tanta apostasía? Porque no han entendido las Escrituras. Es muy claro. La Biblia dice porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando. Está hablando de María Magdalena. Estaba afuera llorando. Ella, mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde Jesús, el cuerpo de Jesús había sido puesto. Fíjense, Pedro y Juan no vieron ningunos ángeles. Y se fueron creyendo que el cuerpo había sido robado. Pero estos ángeles se revelan, aparecen, se manifiestan ante los ojos de María Magdalena. ¿Por qué se ocultó a los discípulos? ¿Por qué se ocultó a los apóstoles? Pero se reveló a una mujer pecadora. ¿Qué mensaje tiene acá el Señor? Versículo 14 dice, el 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. A veces un pensamiento equivocado anula la vista o anula el correcto juicio de lo que se ve. No le reconoció. Cualquier pensamiento o cualquier palabra mentirosa que entre a tu cabeza te va a hacer que mires lo que quiere ese pensamiento dominante. Ella no reconoció a Jesús. Versículo 15. Jesús le habla y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Delante de ella. Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si está muerto. Es allí donde Jesús le llama por su nombre, como un día te llamó a ti y le dijo, ¡María! ¡Hey, María! ¡Soy yo! Es el llamado que nos despierta, es el llamado que nos resucita, es el llamado que nos hace volver en sí. ¡Hey! ¡Soy yo! Salir de la mentira, salir de la fábula, salir del engaño, no es cuestión de manipulación, no es cuestión de palabras acomodadas, es un shock, es un golpe al alma, es una presencia que hace que retrocedan,
que caigan a los pies de aquel glorioso Señor. Es la revelación de Jesucristo. Y ese poder la tienen las Escrituras, lo tiene el Evangelio, que es capaz de convertir el alma del pecador. Es nuestra misión. Pero como alguien infiltró mentira de Satanás al mundo evangélico, hizo pensar que el Evangelio necesita la ayuda de algún arte creativa mía para que entonces tenga más poder de convicción. Y allí es donde las iglesias evangélicas se sumergieron totalmente a nadar en el río de las mentiras que Satanás le propone y creen que hacer evangelio es hacer títeres, pinturas, murgas, circos, recitales, torneos deportivos, pizzas, campeonato de pizza, el sándwich más largo del mundo, globología, etcétera, etcétera, etcétera. Como si fuera que la palabra de Dios necesita de esa ayuda para tratar de convencer a alguien. Cuando la Escritura, dice el apóstol Pedro, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, mis hermanos. Es esa voz de Jesús. María, cuando él le dijo María, volviéndose ella, lo miró y le dijo, Raboni, maestro. ¡Qué tremendo! Yo quiero en esta mañana resaltar 4 mensajes del capítulo 20 y 21 y como una postdata el 5º en modo de reflexión. Yo voy a dejar mi lectura aquí para que vamos desarrollando la lectura mientras vamos expresando el sermón. Pero mientras tanto yo quisiera que usted, mi hermano, mi hermana, se comprometa en el día de hoy de poder continuar con la lectura. Y le recomiendo que lo haga desde el momento que Jesús, estando en la casa de Zaqueo, dijo, vamos a Jerusalén, la hora ha llegado. Léalo desde allí, entre en el ambiente, entre en el espíritu, reconozca lo que el Señor tiene para darnos. Pero ¿cuáles son los 4 mensajes que quiero resaltar de Jesús resucitado? Jesús que vive, Jesús que impartió un mensaje. Son 4 llamadas, son 4 mensajes, 4 cosas en las cuales vemos nosotros claramente que es un mensaje para la iglesia de hoy. Primero, el primer mensaje se lo da a María Magdalena. Y eso lo encontramos nosotros claramente del versículo 16 al 18, donde estamos leyendo. El segundo mensaje es la primera aparición visible, real de Jesucristo a sus discípulos del versículo 19 al versículo 23, pero con la ausencia de uno de sus discípulos. Y no estoy hablando de Judas, sino que estoy hablando de Tomás. La tercera enseñanza, el tercer mensaje lo encontramos en la segunda aparición de Jesús, desde el versículo 24 en adelante, con Tomás ya presente. Y el cuarto mensaje quiero dárselo a usted a través del capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14, donde Jesús se aparece a 7 de sus discípulos que se habían vuelto atrás. Jesús resucitado tiene un mensaje para con nosotros hoy. Les invito a que oremos. Primeramente, Señor Jesucristo, Rey y Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre por haber hecho perfecto el plan del Padre, entregando tu vida por salvar la nuestra, habiendo consumado todo, el lavamiento de nuestros pecados por tu sangre preciosa y habiéndonos dado tu vida eterna para siempre. Alabar al Padre Celestial por el plan de redención pensado desde antes de la fundación del mundo, incluso escogiéndonos para que esa salvación se aplique un día a nuestras vidas. Gracias, Padre. Y alabar al Espíritu Santo de Dios, quien es el que resucitó, el Espíritu
Santo trajo vida al hijo que estaba allí en la tumba, resucitándole. Y ese es el mismo Espíritu Santo el que aplica la redención, dándonos nueva vida a nosotros también, resucitándonos. Estábamos muertos en delitos y pecado y nos diste vida. Bendita tu Trinidad, Dios Altísimo, bendita tu palabra, bendito el día de tu resurrección. Porque allí vivimos nosotros para siempre. Háblanos por tu palabra y utiliza a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Cada una de estas apariciones, mis hermanos, representan un llamado de Jesús con un mensaje para la iglesia, para cada uno de nosotros en esta mañana. No es un llamado a una religión y tampoco es un llamado a ninguna tradición, sino en verdad que somos llamados para vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo, motivándonos a continuar en este mundo bajo una obediencia, sin fluctuar nuestra fe, sin debilitarnos, sino que permanecer firmes hasta el día del Señor. Poder nosotros de esta forma, especialmente alentarnos cuando estamos caídos, fortalecernos cuando estamos debilitados, motivarnos cuando nos sentimos desilusionados, es volver a mirar a Jesús en su gloria para entender que nuestras vidas no dependen de nuestras circunstancias, sino de su plan eterno. Porque mis hermanos, en estos 4 mensajes de Jesús resucitado tenemos una enseñanza muy clara para cada uno de nosotros hoy. Y esa enseñanza clara para nosotros es aplicativa, es para que usted sea niño, joven, adulto, anciano, la edad que usted tenga, es llamado a obedecer. Lo primero que vemos nosotros es el llamado y el mensaje que Dios hace a María Magdalena. En ese momento Jesús dejó un claro mensaje para la iglesia de hoy. Es preciso notar, mis hermanos, algo muy importante que sucedió ese día de la resurrección. María Magdalena había ido con un buen corazón y una buena intención a ungir el cuerpo muerto del Señor Jesús y se encontró con algo que no se imaginaba: la tumba, el sepulcro abierto. Y ella tomó su interpretación, su deducción. Ella pensó, ella se imaginó y elaboró un mensaje que ya se estaba haciendo escuchar por afuera de los discípulos, especialmente por los enviados de Caifás, de Anás y del Sanedrín, de que van a robar el cuerpo de Jesús y van a mentir. Y ella probablemente escuchó ese rumor y abrazó eso como una realidad que no era verdad y fue con un mensaje falso. Es preciso entender, mis hermanos, que Jesús se revela resucitado. A la primera persona que se le revela resucitado no fue a Pedro, el primer papa. No fue a Juan, el que recibió la revelación de Apocalipsis. Tal vez en mi brutalidad de pensamientos le hubiera sugerido a Jesús, si quería producir un impacto, ¿por qué no va y se revela resucitado directamente al sumo sacerdote? ¿Sí o no? Y los judíos al bolsillo todos, ¿no? ¿Por qué no fue a revelarse directamente al rey Herodes? O a Poncio Pilato, que se lavó las manos delante de todos. ¿Por qué no lo hizo con sus discípulos? ¿Por qué no lo hizo con gente importante? ¿Por qué una ex ramera? ¿Por qué a una mujer que según Lucas capítulo 8 dice que le habían sacado 7 demonios? ¿Por qué? ¿Por qué a ella le corrige el mensaje? ¿Y por qué a ella le da el verdadero mensaje? Pues porque María Magdalena representa a la iglesia.
Esa mujer extraviada, esclava del pecado, esclava del reino de Satanás. Así éramos todos, absolutamente todos nosotros. No había nada bueno en nosotros, pues es justamente una clara lección para decir, la iglesia, a quien yo amo, a quien di mi vida por ella, antes era una prostituta, una ramera sumergida en pecado, esclava de Satanás. El primer impacto es saber que quien a muchos se le perdona es porque mucho se le ama. Y mis hermanos, ¿sabe? Cuando meditaba en esta parte del mensaje, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad. Todos sabemos que somos una congregación de pecadores perdonados, pero pecadores al fin. ¿Sí o no? Y nosotros tenemos una gran lucha diaria, permanente con nuestro ego, con nuestra carne, permanentemente. Por eso Pablo dice en Gálatas que andemos en el Espíritu y no le demos lugar a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo una congregación de gente pecadoras, llamada al arrepentimiento, perdonados por gracia, aún seguimos pecando. Pero sin embargo, no son muy habituales los creyentes que demuestran una clara dependencia de la gracia del Señor al mostrarse transparente cuando somos pecadores, sino que decimos, yo estoy muy bien. Eso nos lleva a hacer claramente lo que Jesús, mirando el corazón, identifica como fariseos o como hipócritas. El creador, o el que fue inspirado para escribir el famoso himno Sublime Gracia. Sublime gracia. ¿Sí? ¿Sabe quién fue? Su nombre era John Newton. Y era un mercader de esclavos negros. Y él, habiendo sido criado por su mamá devota y una mujer de oración, instruido en la palabra del Señor, su mamá muere y queda con su papá, que era un hombre alcohólico, todo lo contrario. A los 8 años él sale de su hogar y comienza a trabajar como un peón dentro de un barco, y a los 11 años ya estaba él en plena actividad comercial en ese barco, y todas las promiscuidades y suciedades y bocas blasfemas que tienen todos, él la tenía más que todos. Pasó gran parte de su juventud siendo un traficante de esclavos, o sea, vendía esclavos, cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo quebrantó. Y él, inspirado en el barco, él decía, no puedo estar en este lugar, no puedo estar en este trabajo. Su corazón había sido cambiado y él escuchaba el lamento de los negros, escuchaba el llanto y el lamento de los negros. Por el dolor, por las cadenas, por el desarraigo. Y la melodía se formó por el lamento. La historia es impactante. Él escuchaba. Él escuchaba eso. Sublime gracia del Señor. Esta impactante historia de John Newton, escribiendo, se hizo un gran predicador, se hizo un gran ministro del Señor, y él tenía por características de no ocultar sus pecados y no ocultar quién era él,
No ocultar su naturaleza pecaminosa y su debilidad para no vender ninguna fantasía exterior, sino que todo lo contrario, resaltar la gracia del Señor, la misericordia de Dios, que siendo pecador, Cristo había muerto por sus pecados y que Él podía depender de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Y lo que tenía John Newton como una virtud que le traía grandes desventajas es que cuando él predicaba, él decía cuán pecador que era y contaba con detalles. Así no le duraba gente, ¿no? Se le iba la gente. Pero saben, hermanos, este llamado de Jesús hace a cada uno de nosotros por medio de María Magdalena para decirnos que si tú eres un hijo, una hija de Dios, tus pecados han sido perdonados para siempre. Todos tus pecados. Porque el que le estaba diciendo era el que acababa de resucitar de entre los muertos. Pero el mensaje era claro. Le dijo a María, no me toques, versículo 17. Me imagino que el deseo de ella era colgarse del cuello, abrazarlo. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas, ¿qué le dijo? Ve a mis hermanos. ¿Ve que no es lo mismo mandarse solo que ir en su nombre? La gran comisión no es la gran omisión. Anda a predicar el evangelio, pero ¿qué vas a predicar? ¿Qué evangelio vas a predicar? ¿Cuál es tu mensaje? Por los mensajes no enviados por el Señor, la iglesia evangélica está como está en el mundo. Pues ha dejado el evangelio bíblico, ha dejado el evangelio escritural, el evangelio de la cruz, el evangelio del Señor Jesucristo, y se ha enganchado en muchos falsos evangelios. Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hizo María? Fue entonces María para dar a los discípulos, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, las nuevas. Le llevó el evangelio. ¿Qué quiere Jesús de ti y de mí? Que tú y yo seamos evangélicos. ¿Tú eres evangélico? ¿Qué es ser evangélico? ¿Una religión? Es portar el mensaje del evangelio. ¿Usted es evangélico? ¿A cuántos le predicó el evangelio en este último mes? En esta última semana? En estos últimos días? ¿A cuántos le predicó el evangelio? ¿Es usted evangélico? María, vas a ir ahora a decir el verdadero mensaje. El Señor está vivo. Primer llamado para todos nosotros, sin importar nuestro pasado, sin importar cuántos pecados hayamos cometido. El Señor demuestra por medio de María Magdalena que Él la perdonó y le encargó la más honrosa y prestigiosa tarea que alguien que estaba condenado puede tener, de ir a anunciar el perdón de Jesucristo a toda criatura. Segundo llamado es lo que figura en el versículo 19 al 23, que se conoce como la primera aparición de Jesús a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, aleluya, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban con puertas cerradas y Jesús, resucitado, entró.
Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces le dijo, ¿qué cosa les dijo? Otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Y les da el mensaje. Cuando sopló, le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Cristo resucitado está dando un claro mensaje, y acá aparece la palabra remitir. Y la palabra remitir, si usted tiene otra versión, va a ver cómo está traducida. Es perdonar. La palabra remitir es la palabra perdonar, significa perdonar. Y a cada uno que les predicamos el Evangelio, le predicamos su mensaje de salvación, les estamos permitiendo, valga el uso de la palabra, que sus pecados sean perdonados por el Señor. ¿Cuándo? Cuando les predicamos el Evangelio. Pero si no le predicamos el Evangelio de salvación, no les estamos permitiendo, le estamos cerrando la puerta al perdón de los pecados de su vida. Por lo tanto, cabe una gran responsabilidad en cada uno de nosotros de predicar el Evangelio para que sus pecados sean perdonados. Eso es lo que está diciendo allí el Señor. Remitir, perdonar. Por cuanto cada vez que no predicamos el Evangelio, estamos impidiendo que el Evangelio de Jesucristo llegue al corazón de esa persona. Por lo tanto, no puede ser perdonado. Y lo que vino Jesús es a dar su vida para perdonar nuestros pecados. A derramar su sangre para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Pero este llamamiento no solamente se usa con el perdón de Dios hacia el pecador, sino también que es el perdón que nosotros tenemos que tener en remitir o perdonar las ofensas que nos han hecho, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Se acuerda la postdata del Padre Nuestro? Porque si no perdonamos sus ofensas a los hombres, tampoco Dios nos perdonará nuestras ofensas. Y es normal que nos pase a nosotros de que ante las ofensas negamos el perdón, o nos sentimos nosotros tal vez de esa forma diciendo, ¿cómo puedo yo perdonar ante esta ofensa? La palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros hemos sido perdonados. Al escuchar el Evangelio y pregonar el Evangelio, también es un llamado a remitir o a perdonar las ofensas que nos han hecho a nosotros. Pues no podemos nosotros enfocarnos en el perdón de Dios, ofrecer el perdón de Dios y nosotros no queremos perdonar. Es el apóstol Juan el que hace referencia a su primera carta a la actitud que debemos que tener entre hermanos y ante el ofensor. Porque todos nosotros entendemos que vamos a ser ofendidos muchas veces, dice la palabra. No te van a ofender una sola vez, te van a ofender muchas veces. Y nosotros ofendemos muchas veces. Pero debemos aprender nosotros que este es un mensaje de parte de Cristo resucitado a la iglesia que le dice, deben ser ustedes evangelistas. Vayan y lleven el mensaje que yo les envío, pero también sepan que deben remitir pecados y no retenerlos, perdonar y no retenerse de perdonar. Nosotros tenemos la capacidad para perdonar porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios? Pues entonces podemos perdonar. Porque sé que humanamente no podemos perdonar. A mí me cuesta perdonar humanamente. ¿Saben por qué? Porque mi carne me dice, no, duele, no es justo. Pero cuando el perdón entendemos que no es una emoción, sino que es una decisión de obediencia a un mandato del Señor, entonces ese perdón no va acompañado solamente por mi decisión, sino por el Espíritu Santo que nos hace posible perdonar de corazón. Creo que fue Juan Gabriel que escribió algo. ¿Cómo puede ser maldito alguien que desde la cruz dijo, perdónale, Señor?
Sí. No puede. No puede. No puede alguien que está en la cruz ser considerado maldito. Si Él estando en la cruz dijo, perdónalo, Señor. Bendito es nuestro Salvador. ¿Vamos bien? Tercer mensaje. Ay, Tomás, diga conmigo, Tomás. ¿Hay alguno que se llame Tomás aquí? Tomás. Cuando decimos Tomás, ¿qué se le viene a la mente? Ay, qué incrédulo. Aunque somos de creyentes nosotros, hermano. Oh, usted no sabe que creemos todo lo que dice la Biblia, creemos, ¿no es cierto? Conozco ese silencio. Sí. Versículo 24. El tercer llamado nos hace a nosotros a través de Tomás. Y el llamado es a creer sin dudar. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Dónde andaba Tomás? Seguro que Tomás, mientras los otros estaban muertos de miedo, encerrados, andaba predicando a todos allá en la calle. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde está Tomás? Curiosamente, desde Génesis, cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? Es porque estás pecando. ¿Sí o no? ¿Dónde estás? Pues la Biblia dice que Tomás, uno de los 12, era llamado Dídimo. ¿Sabe qué significa Dídimo? Mellizo, gemelo. Algunos creen que Tomás era hermano gemelo de uno que murió, que falleció, no se nombra, pero el sobrenombre le decían el mellizo. ¿Conocen los mellizos que se le dicen ahí, los mellizos? ¿Sí? Acá tenemos unas hermosas mellis que le decimos, ¿no? Bueno, Tomás era un mellizo. ¿Dónde está el otro hermano no mencionado? Levante la mano. ¿Dónde está el Tomás, el que no anda creyendo mucho a la Biblia? ¿Dónde está el Tomás que no le medio que amén decimos la palabra, pero cuando viene la prueba, ay Señor, ¿qué hago? Y acá está. Acá está lo que hay que hacer. Le dijeron los 12 discípulos, pero los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás le dijo, si no viere su mano, la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, o metiere mi mano en el costado, no creeré. Diga conmigo, 8 días después. No fueron ni 5 días después, ni 7 días después, sino 8. Me encanta cuando la Biblia resalta algo, y este caso es el 8. El 8 es el número de nuevos comienzos, nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, hermanos. Vamos de nuevo, Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, mire qué curioso lo que dice, que Jesús siempre entra cuando está la puerta cerrada. Él no necesita que le abras el corazoncito con el picaporte por dentro. Pobre, cómo está golpeando. No hay puerta que Él no pueda entrar. Cierre todas las que quiera. Cierre la puerta de sus secretos, guardadito bien allá, que con la luz apagada, si es posible, que nadie lo sepa. Pues Jesús entra allí. Porque Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Principios que resaltan así, mire, brillando. Cualquiera que hace lectura y hace una exégesis dice, wow, esto, Señor, es impresionante. Jesús siempre entra con la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No hay nada que se interponga. Nada. Pero Él no entra para juzgar a los que Él salvó. Él entra para redimir, para levantar, para fortalecer, para decirte que no hay cosas creada que te separe de Él, ni mucho menos una puerta. Amén. Diga conmigo, ya no hay condenación. Haga así con el dedito, mire, no hay condenación. ¿Para quién?
para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay condenación. Mensaje del resucitado. Tomás, ¿dónde estabas vos? Se le aparece. Y cuando le dijo, paz a vosotros, lo vio Tomás, así los ojos, ¿no? Y le dijo, Tomás, vení acá. Vas a poner tu mano, tu dedo en mis manos. Mira mis manos. Mete tu mano a mi costado. Y no seas incrédulo. Sé creyente, por favor, Tomás. Jesús inmediatamente dijo a un ángel, borren el nombre de Tomás del libro de la vida y mándelo al infierno. ¿Así dijo? No, mis hermanos, Él corrige nuestra incredulidad para que seamos creyentes por la fe que nos ha dado. Hermanos, no le tenga miedo a Dios, téngale temor reverente. Él es Dios, pero no le tenga terror ni miedo. ¿Por qué? Porque a los que Él justificó, a los que Él compró con su sangre, a los que Él redimió, mis amados hermanos, Él los guarda, Él los defiende, Él los ama con amor entrañable. Él es tu Padre Celestial. Pero ¿qué encontramos aquí? Que muchos cristianos no ven las maravillas de Dios en sus vidas. No ven el poder de Cristo resucitado. Todavía lo están invocando a Jesús de Nazaret, cuando Cristo es el Cristo, el Jesucristo, el Señor. Cada vez que vemos a Jesús de Nazaret lo relacionamos solamente con los milagros, pero cuando vemos a Jesucristo, vemos al Rey de Gloria que ha triunfado. Por eso, mis hermanos, muchos creyentes no ven el poder de Cristo resucitado porque son como Tomás. Estamos viviendo vidas difíciles, tiempos difíciles, y no es conveniente estar como Tomás, porque no están los creyentes en el lugar que deben estar, como Tomás no estaba en el lugar donde tenía que estar. ¿Dónde estaba Tomás? Porque seguramente Tomás, como tal vez María Magdalena, escuchando lo que había acontecido. Fíjense, le voy a pedir un momento que me acompañe el Evangelio según San Mateo, y vamos a ver por qué es muy probable que Tomás no estaba presente y por qué es muy probable que María Magdalena también creyó que se habían robado el cuerpo del Señor. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 11, inmediatamente después de la resurrección sucede esto. Esto lo relata Mateo. Pero quiero que preste atención a cómo se divulga una mentira. Informe de la guardia. ¿Sí? Acuérdense que estaban los soldados allí, un terremoto que se le movió todo y se abrió el sepulcro. Mientras ellas iban, he aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron, cuando dice ellas iban, está hablando de María Magdalena, que fue otra vez, dice, dieron aviso a los principales sacerdotes. Los guardias fueron a darle aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían ocurrido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero ¿a quiénes? A los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos. Ya estaban cancheros en persuadir, ¿no? Le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos ¿hasta cuándo? Hasta hoy inclusive. Jesús no resucitó, se lo robaron. ¿Por qué hay tantos cristianos que están alejados? ¿Por qué hay tantos cristianos Tomás, incrédulos? Porque creen las mentiras de este mundo.
Se han llenado de filosofía, de pensamientos humanistas, de pensamientos lógicos, de pensamientos científicos. Y allí está Discovery Channel mostrando científicamente lo que pasó realmente con la Biblia. Y allí anda Morgan Freeman diciendo quién es Dios realmente, un ateo, porque es un ateo que tuvo la desfachatez de personificar a Dios en una película sornástica, humorística. Mis hermanos, allí están todos los que dejan la Biblia, los que no entienden la palabra y se llenan de filosofía, de tantas instrucciones, de tanta psicología, de tanta ciencia, tantas probabilidades. Y allá los cristianos están, ¡ay, qué bárbaro! ¡Wow, qué bárbaro! Y la Biblia le parece chiquita y empiezan a decir, ¿será que en verdad Jesús resucitó? ¿Saben cuántos creyentes son evolucionistas? Creyentes, ¿no? Que no son creacionistas. ¿Saben cuántos creyentes dicen, no, si la tierra tiene miles de millones de años? Mire, ya lo dice la palabra, si no tienen fe, todo lo que está acá para ustedes les va a ser locura. No la van a poder entender. La fe le va a hacer pensar en verdad lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, y yo lo creo, que solamente tiene 6.000 años desde la creación. Porque todo lo que pueda decir el más grande arqueólogo, la ciencia, el más grande erudito en estudio de la tierra, lo que quiera decir son teorías. Pero la palabra de Dios es exacta. Es exacta y tiene 66 libros que no se contradicen y que fueron escritos por más de 40 personas en diferentes tiempos, en diferentes episodios, en diferentes geografías, con diferentes contextos culturales y todos hablan de lo mismo. No puede haber un libro en el mundo más atacado como la Biblia y aún así es el libro que más venta en el mundo y más propagación en el mundo ha tenido. Por eso, mi hermano, mi hermana, crea. Porque si usted no cree, pues nunca podrá entender versículo 30 y versículo 31 cuando dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este evangelio, en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué dice? Juan el que dice, si tuviera que escribir todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. ¿Saben por qué hay tantos Tomás a quien el Señor resucitado hoy le dice, necesito que seas creyente, que creas, porque lo que dice la Biblia es verdad? Todo lo que está aquí en la palabra de Dios es verdad, mis hermanos. No puede ser usted un creyente según lo que usted quiere creer de la Biblia. Porque si usted dice que cree que Jesús es su Señor y su Salvador, pero no cree en su presencia, no cree en su bendición, no cree en su asistencia, no cree en su justicia, no cree en su disciplina, no cree en la iglesia, no cree en la hermandad, no cree en la fraternidad, no cree, pues entonces usted es un incrédulo. Y un incrédulo no va a ir al reino de los cielos. Necesita creer en la palabra. Pero para creer en la palabra es necesario que usted lea la palabra, tenga día con la palabra, tenga tiempo con la palabra, que medite, que ore, que use la Biblia, mi hermano. Es el libro más añorado, más atesorado. Pero como lo vengo diciendo, va a haber tiempo que no vamos a poder tener la Biblia en nuestras manos y entonces la va a añorar. Es por eso que este llamado que le hizo Tomás es para cada uno de nosotros. ¿Es usted creyente o es incrédulo? El creyente debe esperar
en Cristo sin necesidad de estar viendo evidencias. En verdad, Tomás era llamado el Dídimo porque tenía un gemelo no mencionado, pero probablemente hay muchos hoy que son Tomás. Jesús es resucitado, está vivo, su poder está disponible solamente para su iglesia, solamente para el que cree. Todo le es posible, solamente. Pues hermanos, nosotros necesitamos creer. Lo único que impide que Dios manifieste todo su poder en usted es su incredulidad. Es su incredulidad. Porque, hermano, muchas personas están cargadas de dudas. Están llenos de incredulidad. O su fe está amortiguada por el enfriamiento de su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque todavía, como María Magdalena, no han entendido que sus pecados han sido perdonados. Hermanos, Satanás va a usar tu pasado, ¿no te diste cuenta? Para arruinar tu presente y para amargar tu futuro. Pues entonces siempre le dije que cada vez que Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale a Satanás su futuro y que ya se le termina. Él ha sido vencido, ha sido derrotado. Cristo el resucitado me dice a mí, me da testimonio por su Espíritu que soy un hijo de Dios. Pues hermanos, hay paz con el Padre Celestial al ser justificado. El cuarto llamado está en el capítulo 21. Como dije al principio, no voy a leer todos los textos, usted léalo en su casa completo. Pero después que Jesús se apareció 2 veces vivo, resucitado a sus discípulos, enseñándoles, exhortándoles, dice el versículo 21, después de esto, ¿después de qué? De lo que acabo de contar, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos justo al mar de Tiberia. Porque ¿qué pasó? Simón Pedro. ¿Qué más? Otra vez Tomás. Pero qué cosa seria el Tomás ¿no? Simón Pedro. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, es decir, eran 7. Simón dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Estos eran pescadores. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Ya conocen la historia. Allá a la orilla aparece alguien que le dice, ¿y tienen algo para comer? No hemos pescado nada. Tire la red al lado derecho. Bendito Señor. ¿Se acuerda que a Pedro le pasó algo así ya? ¿Cuándo fue? En su llamado, ¿no? En su conversión, en su llamamiento. ¿Y qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Sabe qué lo hace volver al Señor? Acordarse del día de su conversión. Acuérdese cuando Él te llamó. Acuérdese. Deje todos los trofeos que ha acumulado todos estos años. Pero cuando se sienta así, cuando se sienta que ya está, que fracasó, acuérdese. Allí es donde empezó a llenarse las redes de peces que no podían. Las barcas se hundían, tuvieron que llamar la otra porque se hundían. Y cuando Juan vio, dice, es el maestro. Yo me quiero imaginar, no dice la edad aproximadamente, pero se cree que Pedro andaba cerca de los 70 años. 60 y pico, 70 años. ¿Quién tiene más o menos 70 acá? Nuestra hermana ya, más o menos, ¿no? Dice que se ciñó, versículo 7, cuando vio que era, Pedro dijo, es el Señor, y Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado y se tiró al mar. O sea, no estaban en la orilla porque estaban pescando y la cantidad de peces hundía en los barcos y estaban en profundidad. Se tiró al mar a nadar, a ir al encuentro con el Señor. Y dice el versículo 14, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos.
después de haber resucitado de los muertos. Jesús llamó a ellos a ser pescadores de alma, a ser discípulos, a convertirse en evangelistas. Caminaron durante 3 años y medio, vieron a Jesús hacer milagros, recibieron las mejores enseñanzas, vieron resucitar muertos. Lo vieron transfigurarse, Pedro. Vieron su gloria. Pero qué duro es ver el poco tiempo que le duró. Eso nos indica que las experiencias espirituales no garantizan nada, mis hermanos. Porque estoy seguro que todos ustedes tienen alguna cosa que contar acerca de alguna experiencia espiritual que han tenido con el Señor. ¿Dónde está hoy esa experiencia? ¿Fue una espuma efervescente emocional que ya se apagó? Pues hermanos, el error es que muchas veces ponemos la mirada en las cosas, no en el que la hace. Y Jesucristo es el todo y en todos y por todos para su gloria. No quite su mirada del Señor. 7 de los 12 discípulos, encabezados por Pedro, volvieron atrás a su vida anterior. Es así como algunos de ustedes están aquí. Han dejado de servir, han dejado de ministrar, han dejado su vida de relación en comunión con el Señor y hoy está simplemente sentado aquí. Y no es culpa de nadie. Es que tú debes escuchar este mensaje que el Cristo resucitado te dice que tú fuiste salvado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Para que tu vida sea un testimonio de la gloria del Señor. Hermanos, no es el mundo lo que tú fuiste llamado a heredar, sino el reino de los cielos. Pues vive para Él. No tenían nada para comer. Esa noche fue un fracaso, fue frustrante. Ellos no tenían nada. Pues también nos enseña, mis hermanos, que la vida sin Cristo no tiene sentido, no tiene propósito. Intente ser feliz con todo lo que usted planifique en su vida sin Cristo y lo único que será llanto amargo. Inténtelo. Haga lo que usted quiera, le doy licencia, desaparezca por 5 años y viva la vida y pruebe sin buscar a Dios, sin agarrar la Biblia, sin congregarse, inténtelo. Va a volver destruido, mi hermano, porque si usted es un hijo de Dios, entenderá que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No existe la vida fuera de Cristo. No hay gozo sino solamente en su presencia. Allí hay plenitud, mis hermanos. No hay una vida con propósito si no somos encomendados y enviados por Jesucristo. Cristo, el que resucitó, es nuestro Señor y es el que gobierna nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros fuimos salvados para obedecer, para decir, sí, Señor, manda que yo hago. Por eso mi Señor es digno de la gloria. Por eso es digno de la honra. Jesús les demostró y les recordó que solamente Él podía darle la provisión necesaria para su vida. ¿No tiene nada para comer? Mire, yo no entré a pescar, pero aquí tengo un pescadito a la brasa. ¿A cuánto le gusta pescadito a la brasa? Ya no se puede comer, ¿no? Está caro. Y el Señor que tenía allí una brasita preparada. ¿No tienen nada? Acá tengo yo. ¿Dónde vas a buscar cuando no tienes? Si no es en Jesús. Él es el proveedor. ¿Cuántas enseñanzas tenemos aquí? ¿Cuántas cosas? Todos nosotros tenemos que comprender que Cristo está vivo y que Él quiere que vivamos para Él. No podemos volver atrás. No podemos apartarnos de la fe. No podemos apartarnos de su camino. No podemos volver a ser quienes fuimos antes, hermanos, porque solamente lo logran los que nunca fueron del Señor. Solamente eso. Pregúntate, ¿te gustaría volver a tu vieja vida? Vamos, recuerda lo que eras antes. ¿Te gustaría volver allí? ¿A la violencia, al alcohol, a la promiscuidad, al hurto, al robo, a la degeneración, a la homosexualidad? ¿Te gustaría volver a eso? El apóstol
Pablo dice, todo esto eran antes ustedes. Ahora han sido lavados, han sido perdonados, han sido justificados. No vuelvan atrás. ¿Qué quiere Satanás? Que te ofendas. Que te ofendas con un hermano. Que te ofendas con el pastor, con los pastores. Que te ofendas con la iglesia. No quieres que continúes. Hermanos, escucha el Evangelio de Jesucristo. Porque concluye de esta forma. Después que comieron, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón, Pedro, vení. ¿Hace cuánto que no estás a solas con el Señor? Estoy seguro que el Señor lo llamó aparte a Pedro. Porque le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y allí habrán estado los otros muchachos comiendo. ¿Me amas tú más que ellos? No hay duda que estaban aparte. Porque a veces las preguntas íntimas que nos hace el Señor no podemos responderla en público. Pero la pregunta sigue siendo la misma hoy. ¿Cuánto tú le amas al Señor? ¿Cuánto tú le amas al Rey? Pregúntate, Marcos, ¿me amas? Cristian, ¿me amas? ¿Me amas? Daniel, Gustavo, ¿me amas? ¿Sí? ¿Me amas? Cecilia, ¿me amas? Carmen, ¿me amas? El Señor te está diciendo, ¿cuánto me amas? Son cada versículo temas para sermones enteros, pero no quiero entrar en ese detalle. Quiero llevarte a eso, que el Señor te ama, más que nadie, que tengas paz en tu corazón, que tengas paz. Y le concluye diciendo esto, apacienta mis ovejas, te encomendé una tarea. Tal vez esta parte está dirigida para los que somos pastores, ministros, llamados a apacentar la grey de Dios. Porque les confieso y les confesamos los pastores, y acá está el pastor Dante con tantos años, más de 50 años ya. Cuán duro que es ser pastor, cuán duro. Y la tentación de Satanás de dejarlo todo es constantemente. Porque nos hace ver cuánto fallamos al Rey y cuán poco le damos lo que Él se merece. Y Pedro seguramente después de todo lo que Él hizo, le negó, huyó, se escondió, se volvió a la vieja vida. ¿Será que está descartado ya? Cristo resucitó y vive y nos dice a nosotros, cada uno de nosotros, no es tus méritos el que te salva, no son tus méritos, no son las cosas que tú hagas lo que te salva. Yo consumé la victoria en la cruz a favor tuyo. No es para mí. Lo que yo obtuve delante del Padre, te lo di a ti. No tienes otra cosa más que amarme. Ámame. Cierra tus ojos por un momento allí donde estás. La victoria de Jesús y la redención en su sangre nos ha hecho hijos de Dios para siempre. Por eso, mis hermanos, vamos a sellar este pacto y este compromiso con la mesa del Señor. Mientras estás así, yo voy a invitarte a que medites en la palabra. ¿Te consideras indigno porque tu vida pasada te marcó? Pues mira, María Magdalena
ve y predica con autoridad. Yo te envío, dice el Señor. Perdona para que seas más como Cristo. No detengas, remites el pecado. No seas incrédulo, cree. Y no estés en lugares donde no debes estar. Tienes que estar donde debes estar, en su presencia. Allí hay plenitud de gozo. Y no te vuelvas a tu vieja vida. Te lo dice el Señor resucitado. Tu Rey, yo te salvé con un propósito.